tal? Bienvenidos a una nueva emisión más de su programa Expediente INACYPE. En esta ocasión, como en los anteriores programas, vamos a continuar hablando de los distintos tópicos que engloba la reforma constitucional que en materia penal presentó el presidente Felipe Calderón el pasado 9 de marzo. Uno de los temas que más controvertidos han resultado de la reforma que se envió al Senado de la República tiene que ver con las nuevas atribuciones que se están planteando al Ministerio Público. Y para hablar de este tema, el día de hoy nos acompañan dos importantes académicos. Iniciaré por Miguel Sarre. Gracias por acompañarnos, Miguel. Miguel es abogado de la Escuela Libre de Derecho y es maestro en Derecho por la Universidad de Notre Dame. Se ha desarrollado básicamente en el ámbito de la procuración de justicia y sobre todo la defensa de los derechos humanos. De hecho, Miguel es el primer ombudsman en la vida pública de México, esto fue en el estado de Aguascalientes, y actualmente es profesor investigador en el ITAM. Nos acompaña también Gerardo Laveaga, director general del Instituto Nacional de Ciencias Penales, también abogado por la Escuela Libre de Derecho, maestro en Derecho por la Universidad Iberoamericana y también tiene Gerardo estudios de posgrado en la Universidad de Londres. También se ha desarrollado en el servicio público, básicamente en el ámbito de la procuración de justicia, la educación, la capacitación y actualmente precisamente en el INACYPE, como comentamos. Pues muy buenos días, gracias por acompañarnos. Yo quisiera iniciar, Miguel, con el tema del Ministerio Público y en general con la reforma constitucional que envió el presidente Calderón, a la que denominaste en algún momento la iniciativa Guantánamo. ¿Por qué el calificativo y qué opinas de la reforma en general para entrar al tema del Ministerio Público? Bueno, esta iniciativa lleva a una guantanamización de la justicia en México en el ¿Esto sentido… es qué implica? Esto significa un régimen penal de excepción para ciertas personas. Y cuando hay un régimen excepcional para ciertas personas, en realidad todos estamos expuestos a que se nos reduzcan las garantías. Si no hay garantías para todos, estrictamente no las hay para nadie. Ahora, este régimen de excepción es para la delincuencia organizada. Claro, que son los que más garantías necesitan. Es una delincuencia de excepción, ¿no? Claro, pero es cuando más necesitas tener garantías, cuando vas a tener una enorme consecuencia, enormes penas de prisión y cuando la comunidad necesita estar más segura de que estas personas son los responsables de los delitos que se le están imputando. A nadie se le puede negar un debido proceso, especialmente a los acusados de delitos graves. Ok, entonces básicamente el calificativo es por una circunstancia de excepción. Ahorita volvemos con este tema. Y un poco en contraposición, Gerardo, tú has señalado un poco lo contrario. Estaba leyendo tu última intervención en la revista Intercriminis del mes de mayo-junio y en alguna parte estableces que, bueno, primero que no hay que darnos cruzados de brazos, pero también estableces que algunos académicos han desgarrado sus vestiduras desde una torre de marfil al ver este tipo de circunstancias de ampliar las facultades del Ministerio Público. Bueno, yo soy un promotor entusiasta de los derechos humanos, yo soy un admirador del trabajo de Miguel Sarre. Me parece, en efecto, que no se puede gobernar un país si no se respetan los derechos humanos. Lo que yo veo en esta iniciativa simplemente son más facultades al Ministerio Público, nada que no vaya a calificar más tarde el juez. O sea, yo no veo en qué se violen las garantías, simplemente el hecho de que pueda el Ministerio Público trabajar con más herramientas y con más rapidez y con más agilidad, nos va a dar más garantías a todos, a Miguel, a ti, a mí. Y yo veo la iniciativa en ese sentido como una oportunidad plausible de tener niveles de seguridad más amplios en México. Creo que todos estamos muy preocupados por lo que pasa en el país y lo que tenemos, el marco constitucional y el marco legal que tenemos, pues están demostrando que no funcionan, que son burocráticos, lentos, ineficaces, inoperantes. Yo veo que la iniciativa del presidente Calderón permitiría mayor agilidad. Y siempre, Miguel, yo coincido contigo, cuidando los derechos humanos. Para que nuestros televidentes entiendan de manera precisa de qué estamos hablando, voy a leer las tres líneas a las que se refiere la propuesta del presidente Calderón en el artículo 16 de la Constitución. Y dice, tratándose de delitos considerados como de delincuencia organizada, el Ministerio Público podrá ordenar la realización de arraigos, cateos e intervención de comunicaciones privadas, cuya validez estará sujeta a revisión judicial posterior en los términos que determine la ley. Esto es lo que se ha generado, dar más herramientas, Miguel. Esto es lo que tú dices que es una circunstancia, un derecho de excepción. ¿No consideras que son herramientas para hacer más eficaz el trabajo del Ministerio Público? Mira, yo distinguiría, hay que ver por separado el arraigo. Porque el cateo y la intervención de comunicaciones telefónicas es discutible si pudiera haber una facultad para que el Ministerio Público intervenga sin una autorización judicial previa. Que por otra parte el arraigo ya le están dando también carácter constitucional en
en esta propuesta más arriba, ¿no? Exactamente, eso es lo grave precisamente de constitucionalizar una figura que tiene una raigambre inquisitiva brutal. Es decir, el arraigo coloca a la persona sospechosa de la comisión de un delito en manos de la autoridad responsable de la investigación. Es una situación de extrema vulnerabilidad, es una invitación a la tortura, es la legitimación de un espacio que permite la tortura y eso es incompatible e inaceptable para un Estado de Derecho. Por eso es una situación completamente distinta de la intervención de comunicaciones telefónicas que no reviste esa gravedad o de situaciones distintas como la detención de una persona o el cateo. Pero el arraigo es en sí grave. No puede la persona que está incriminada quedar en manos de la autoridad responsable de la investigación. Pero el arraigo nos garantiza el que no se vaya a evadir de la acción de la justicia, sobre todo en casos muy señalados de delincuencia organizada, ¿no, Gerardo? Ahora, a mí me parece que Miguel tiene toda la razón. Esta reforma abre la puerta para muchos abusos, pero me parece que si no abrimos la puerta, no vamos a hacer nada. Déjame poner un ejemplo, Miguel, si se vale. Imagínate que de pronto yo quiero que alguien cocine un platillo delicioso. Y le digo, bueno, vas a cuidar este platillo delicioso, pero para que no te vayas a cortar, no vas a tener ni cuchillos, ni tenedores, ni nada eléctrico. Adelante. Y de pronto, bueno, es muy difícil lograr resultados sin instrumentos. Yo pienso que esta reforma del presidente Calderón está dando instrumentos que sí, Miguel, tienes toda la razón, pueden ser peligrosos, mal usados pueden ser delicadísimos, y yo sería el primero en unirme a una cruzada contigo para denunciar estos abusos, pero bueno, tenemos que darle un cuchillo con un filo razonable para que pueda hacer al cocinero del que hablábamos estos cortes. Yo no veo tan grave el arraigo. Sí creo que se puede prestar a grandes abusos, como tú muy bien lo dices, pero me parece que, bueno, que si la autoridad es responsable, que si se cuidan los derechos humanos, que si se lleva con la supervisión permanente del juez, que si las comisiones de derechos humanos vigilan esta actuación, pues podemos evitar muchos de estos abusos que tú muy bien prevés como posibles. Ese es el punto, ¿eh? O sea, pero mira, déjame además comentarte esto, que el arraigo realmente es una concesión a la policía. Todo esto, en realidad, es una forma donde la policía es la que está legislando, le está imponiendo sus condiciones al Ministerio Público y a los jueces. El arraigo es la prisión preventiva de la policía. Es como una especie de pre-prisión preventiva. Y si toda la corriente moderna va en el sentido de restringir prisión preventiva, aquí le estamos aumentando y le estamos dando su propia cárcel a la policía para que trabaje a gusto con las personas que ellos eligen como candidatos al sistema, toda la maquinaria de procesamiento judicial. Vean qué grave, véanlo así, estamos siendo sojuzgados por la policía, no nos dejemos, Gerardo. Perdón, pero esto no es la policía, es el juez. No, claro, y es el juez y es el presidente que está legislando para la policía. Hay dos circunstancias manejadas en la reforma. La primera es que la autoridad judicial, a petición del Ministerio Público, solamente tratándose de delitos graves, podrá decretar el arraigo. Digamos que ese es el carácter general. Y el carácter de excepción es en delincuencia organizada, que el Ministerio Público lo podrá decretar con posterior revisión judicial. Pero no es suficiente primero, en el caso general, que lo solicite el Ministerio Público y lo decrete el juez, y en el caso de excepción con delincuencia organizada, que lo revise después el juez, Miguel. No nos da eso garantías de que no va a ser torturado, lastimado, incluso psicológicamente el sujeto que está en el arraigo. Mientras exista la posibilidad de que la persona incriminada, imputada, esté a disposición, como se dice, lo cual no debiera ser así, bajo la responsabilidad de una autoridad, hay la posibilidad de tortura y eso es inadmisible. Ahora, el que sean casos excepcionales, ¿quién va a determinar lo excepcional del caso? La autoridad que persigue, no es el juez. Entonces, bueno, ¿es delito grave o delincuencia organizada? Sí, pero eso no sabemos si hay delito. Hay la acusación de un delito. Entonces, realmente quien decide quién entra bajo las reglas de delincuencia organizada es la parte acusadora, es la parte interesada. Entonces, ¿qué nos sirve que tengamos un régimen general, un régimen de excepción, si la parte interesada puede decidir a quién manda por la vía de la excepción y a quién manda por la vía general antes de que un juez constate que efectivamente se trata de hechos que pueden constituir delincuencia organizada o que pueden constituir delitos graves? Ahora, tú has abordado, Gerardo, en algunos artículos y en algunas conferencias, has hecho alusión a la Convención de Palermo, que precisamente habla que se recomienda a los países endurecer
ciertos mecanismos para la delincuencia organizada. El gran problema es que vivimos tiempos distintos. Yo soy un entusiasta de los tratados internacionales. Me parece que tenemos en México que cumplir todo lo que hayamos firmado. Firmamos una convención de San José y esta convención de San José habla de una gran cantidad de derechos humanos que debemos cuidar y que no están contemplados en esta primera etapa de la iniciativa. En ese sentido, una vez más, Miguel tiene razón. Tenemos que incorporar muchos otros derechos y la iniciativa no los contempla. Pero bueno, este es un primer paso. Yo creo que estamos dando un pequeño paso que nos abre la puerta para otro pequeño paso. Y segundo, la Convención de Palermo, en efecto, en todo el mundo hay gran preocupación por la actividad de la delincuencia organizada. Delincuentes muy sofisticados que, aprovechándose de la buena fe de muchos académicos que quieren preservar sus derechos, dicen, bueno, aquí no pueden hacer esto, no pueden hacer esto, no pueden hacer esto. Como la propia autoridad está tan limitada, pues nosotros vamos a despacharnos con la cuchara grande. Esa es mi gran preocupación. Déjame, Miguel, si me lo permites, Rafael, recordar un asunto que yo viví hace algunos años, cuando era director general del Ministerio Público Familiar y Civil de la Procuraduría Capitalina. Esto no tiene nada que ver con la iniciativa, porque esto se refiere a delincuencia organizada, pero nos da una pista de lo que quiero decir. Recuerdo que cuando yo acababa de tomar posesión del cargo, algún vecino denunció que un hombre estaba torturando a unos niños. Dije, bueno, para eso tengo yo instrumentos como autoridad para evitar que esto ocurra, para eso me pagan, para eso estoy aquí. Y el artículo 16 de la Constitución dice que en casos de urgencia el Ministerio Público puede intervenir bajo su responsabilidad, siempre anunciando, informando al juez de lo que haga. Bueno, yo mandé policía, detuve al agresor, rescaté a los niños y puse a todos, a los niños y al agresor, a disposición del juez. Al día siguiente, el agresor estaba libre y los niños seguían bajo su tortura permanente. Le hablé al juez y le dije, oiga, señor juez, no entendí qué pasó. Y me dijo, es que usted no me probó la urgencia. Dije, oiga, ¿y esto cómo se hace? Mira, es problema suyo, no mío. Una semana después, y habíamos platicado una vez de este caso, Miguel, alguna otra denuncia, una niña que estaba siendo violada por algún padrastro. Dije, si ahorita intervengo, lo único que voy a lograr es que al día siguiente la dejen libre otra vez. Entonces hablé con el juez, solicité la autorización del juez y la autorización llegó 2 meses después. Ya no existía ni el padrastro ni la niña, no sé a dónde se habrían ido. Pero me sentí muy frustrado en uno y en otro caso. Yo creo que la reforma que presenta el presidente Calderón prevé este tipo de situaciones, no a nivel local, como los casos que yo estoy refiriendo, sino a nivel federal, con la gran delincuencia, con la delincuencia organizada. Es decir, imagínate que de pronto estamos hablando por teléfono y estamos haciendo una transacción de millones de dólares producto del narcotráfico. Si el Ministerio Público va a pedirle permiso al juez para grabar esa conversación, pues ya se acabó la conversación cuando va a tener el permiso. La idea de esta reforma es que el Ministerio Público pueda grabar rápidamente la conversación y después pedirle al juez, señor, era un caso de urgencia, grabamos esto, usted nos validaría esta grabación, y que el juez diga, pues adelante. Ese es el espíritu de la reforma. Permitir que el Ministerio Público pueda actuar con oportunidad, permitir que la policía pueda actuar con rapidez. Porque si decimos, es que hay que esperar a que se respeten una serie de derechos humanos en este orden, estamos perdidos. No quiero decir que no se deban respetar. Insisto, yo soy un convencido y un admirador de la tarea de Sarre y de muchos activistas de los derechos humanos. Aquí el gran punto es, ¿podemos actuar rápidamente con la oportunidad o tenemos que esperar a cumplir con una serie de principios? Creo que esa es la única diferencia que ¿Qué es lo que está mal, Miguel, o eventualmente mal? La posibilidad de que existan estas figuras como el arraigo o el cateo de intervenciones sin autorización previa del juez, o la posibilidad de que se pueda prestar abusos la implantación de estas figuras de manera directa. Bueno, digo, el arraigo es aparte. El arraigo está mal con o sin autorización judicial. O sea, el arraigo no lo concibes bajo ninguna circunstancia. Bajo ningún esquema, no es una figura que existe en ningún país democrático, para acabar pronto. Es decir, esa prisión preventiva, esa cárcel privada de la policía, ¿Querías decir algo? no la tiene nadie. Que termine y ahorita lo comento. Ahora, en cuanto a... Para terminar con el arraigo, ahorita mencionabas el debido proceso. Llegamos a personas que no necesariamente son abogadas. ¿Qué entendemos por el debido proceso y que eventualmente el arraigo no entra en este principio? La sujeción a un conjunto de reglas básicas que legitiman la restricción de derechos por parte del Estado. Y esta es una situación que no puede restringirse, simplemente es exponer a la persona
a un riesgo de tortura, porque hay una autoridad que tiene presión y que tiene interés en obtener información de una persona que está bajo su absoluto control. Entonces, esto es inaceptable. La autoridad que custodia jamás debe ser la misma que la que investiga. Déjeme hacerle una pregunta a Miguel, si me Sí, lo por permites, supuesto. Rafael. La Constitución actualmente dice que un indiciado puede estar 48 horas bajo la supervisión del Ministerio Público. ¿Eso está en la Constitución? Está en la Constitución Eso y ya está. totalmente contrario a derechos humanos. O sea, Los tú te sitios pones incluso a esa, pero incluso a por, esa medida. por Perdóname. supuesto, no todo lo que está en la Constitución está bien. No, de acuerdo, de acuerdo. Por supuesto que O sea, debe los poner separos a disposición había que de inmediato. estos sitios de retención deberían estar bajo control judicial. Esos espacios, lo he dicho desde hace mucho tiempo, esos espacios son la legitimación constitucional de la tortura en México. Por ejemplo, el arraigo bajo control del Poder Judicial. Eso ya sería prisión preventiva, ya no es arraigo. Y debería ser excepcional. Sí. Ahora, Miguel, no sé si estoy interpretándote mal, pero con esta idea, pues a lo mejor habría que terminar también con las prisiones. No. Porque cuando una persona está privada de su libertad... No vayas también- tan lejos. No, perdóname. No saques consecuencias. La pueden, como ocurre, la pueden torturar, le pueden abusar de sus derechos, le pueden suspender otras muchas garantías. Entonces, con esta idea habría que suspender incluso la prisión. No, para nada, porque en la prisión no está la persona en manos de una autoridad que es responsable de investigar la conducta de ese sujeto, Bueno, sino y una si- autoridad distinta, y la prisión está o debe estar también bajo control judicial. En ese sentido tiene razón, las prisiones deben estar bajo control judicial y debe haber jueces de ejecución de la pena. Ese es un tema distinto, pero tiene Y razón. si el arraigo garantizara que se va a estar bajo esta supervisión, bajo este cuidado de las garantías, ¿tú estarías de acuerdo con ese arraigo? Entonces es prisión preventiva y utiliza toda la normatividad internacional que existe sobre prisión preventiva. Y no crees una figura nueva. Yo te voy a decir algo, en mi caso personal, digo, espero que nunca ocurra, pero yo creo que cualquiera de nosotros preferiría estar 30 días en un arraigo que 3 años en prisión preventiva y que luego te digan, oiga, perdóneme, nos equivocamos, está usted libre. Yo prefería, pero si yo espero nunca hacerlo, pero si fuera sospechoso, señor Pastor, arraigado hasta 30 días, con tus garantías cuidadas, con un juez que lo va a vigilar, y después de que tengo este periodo y se hace una investigación, espero que científica, seria, mejor que las que hemos hecho muchas veces, se me diga, oye señor, no encontramos nada, gracias, no me va a gustar que me hayan detenido 30 días, voy a salir francamente irritado, pero prefiero estar 30 días en estas condiciones que 3 años en condiciones semejantes. No, pues no tengo por qué escoger entre dos males. Estoy en un estado democrático donde tengo que buscar la mejor situación para todos los gobernados. Ahora, Gerardo, me imagino que el sustrato de lo que afirma Miguel, y a lo mejor mucha gente que nos oye estará de acuerdo en que las historias de impunidad, de maltratos, de ejercicio indebido del servicio público por parte de ministerios públicos y policía judicial que durante muchos años se dio, es lo que eventualmente Se nos sigue puede dando. ser reactivos a figuras en las que eventualmente le estemos dando más instrumentos, ¿no? Claro, yo insisto, es peligroso. Yo creo que es un riesgo, pero tenemos que correrlo. O sea, ya no podemos dejar la seguridad de nuestros hijos, de nuestros seres queridos, de nosotros mismos, en manos de un marco jurídico tan endeble. Claro que hay que cuidar los derechos humanos, pero tenemos que confiar un poco más en nuestras policías. Tiene razón, Rafael, tiene razón, Pero, Miguel. ¿a qué Han dado- título? Sí, ¿Por qué habríamos de confiar en ellas? ¿Puedo creer, Miguel, que Miguel. se puedan dar todavía conductas que lastiman a la sociedad y a las personas? A ver, permíteme, también es pero cierto antes, que ha habido déjame ya- primero ha referirme a habido esto, cambios, Rafael. ¿no? A Nada ver. más hay esta cuestión. Es decir, necesitamos, sí, darle más facultades, darle algunas facultades, dar herramientas, pero y algunas podríamos aceptarlas, hay sistemas democráticos que las tienen, hay sistemas democráticos que tienen intervenciones telefónicas sin autorización judicial previa, para que vean ustedes, no hay una cerrazón, una limitante ahí, no. Pero ¿qué es lo fundamental? Para que existan esos medios necesita existir un mecanismo de control judicial posterior efectivo, con reglas de debido proceso, con un juicio oral transparente, bajo reglas de sistema acusatorio. Bravo. Ahorita queremos dar estas facultades y todavía no tenemos, y decimos, pero en un segundo paso tendremos juicios justos. Pero eso sí, la reforma es como en 2 tiempos, ¿no? No, Uno claro, primero la pues sí, reforma claro, constitucional, pero en orden, primero- pero hay que ver qué dice la ley secundaria, ¿no? Pero primero el debido proceso y luego las facultades más amplias al Ministerio Público donde se requieran. Pero ¿cómo ahorita, donde no tenemos un debido proceso, donde no podemos ver cómo son juzgados los mexicanos, donde todo se ventila en una averiguación previa secreta que determina y que condiciona la actuación del juez, le vamos a dar todavía más atribuciones
Ahora sí, más herramientas, a la pero con policía y al control, ¿no, Ministerio Gerardo? Más herramientas y mucho más control. Miguel, sí, de nuevo coincidimos. Yo creo que necesitamos este control. Otro caso muy interesante de la reforma que propone el presidente Calderón, y a lo mejor ahorita podemos vincular estos dos aspectos, los del arraigo y las garantías. Por ejemplo, la extinción de dominio. Hoy día se permite que una vez que una persona ya fue condenada como narcotraficante o como delincuente organizado, se le puedan quitar sus propiedades y ponerlas a beneficio del Estado. Pero esto no está funcionando, porque estos hombres o estas mujeres lo que hacen es poner las propiedades a nombre de su esposa o de sus hijos o de sus amantes o de sus socios. Y de pronto tienen todo el dinero del mundo para seguir operando desde prisión, para seguir operando desde sus emporios, y como los bienes no estaban a su nombre, dicen, bueno, a mí me quitaron mi terrenito, pero toda la demás fortuna que hice, con tráfico de personas, dañando la salud, con actos terroristas, con secuestros, está libre y puedo seguir contratando magníficos abogados, No combates la riqueza. magníficos defensores de los derechos humanos, magníficos académicos, seguimos pagándoles con este dinero para que nos defiendan y eviten cualquier intento de tocarnos. La reforma de Calderón propone que un bien pase decomisado al Estado si se vio involucrado en cualquier delito. Es decir, yo no sé de quién sea el terreno. Aquí se cometió un delito organizado, el terreno es confiscado. O sea, combatir la riqueza. Claro, tenemos que pegarle a la delincuencia organizada donde más le duele, que es en el dinero, que es en sus ingresos. Y decir, no, espérame, es que el terreno era de la señora, es que era del señor, y la propiedad es un derecho humano que hay que proteger. Perdón, hay cosas que proteger muy importantes. Claro que hay que proteger los derechos, Miguel. Claro que hay que hacerlo. Sí. Yo creo que es una de las figuras discutibles. Yo creo que es algo que no tiene un Que conflicto se toma un poco de la frontal. ley de extinción de dominio de Colombia. Exacto, que no tiene un conflicto frontal con derechos humanos. Creo que para mí el tema fundamental es el debido proceso, porque el debido proceso no solamente es cuestión de respetar los derechos de un individuo que puede efectivamente en muchos casos ser un miembro de estas organizaciones. El debido proceso es la garantía del sistema de seguridad pública, porque es un control de calidad. Y aquí las cosas se han visto al revés, se ha visto el debido proceso como un obstáculo para la seguridad pública, cuando en realidad es el instrumento de control sobre la eficiencia de la seguridad pública y lo que nos permite conocer que todo el aparato de seguridad pública que estamos financiando esté trabajando para la sociedad y no para otros grupos opuestos de delincuencia organizada, que es lo que ha estado pasando. Ahora, la Estamos posterior revisión financiando. judicial no nos garantiza el que no haya arbitrariedades, porque eventualmente si yo como Ministerio Público hice un cateo, interviene en comunicaciones o incluso decreté un arraigo y después el juez no lo valida, pues no me sirvió para nada para efectos de investigación, ¿no? Entonces digo, sería un poco contradictorio que el propio Ministerio Público estuviese actuando en contra de ciertos principios, sabiendo que el juez no se lo va a validar y tomarlo en consideración en el proceso, ¿no? No, pero porque hay situaciones, si tú tuviste una persona arraigada durante 30 días, imagínate tú la información que pudiste haber obtenido de esa persona durante ese tiempo y esa no, ni la información, ni la tortura te la va a invalidar el juez. No, pero el juez puede evitar que se dé esa tortura, Miguel. Yo sí creo que hay que luchar por un debido proceso. Me parece que a nuestra Constitución le faltan muchas piezas para que quede garantizado este debido proceso. Coincido una vez más contigo. Y tenemos que ir en carriles paralelos. O sea, al mismo tiempo que defendamos este debido proceso, por ejemplo, la presunción de inocencia. Falta todavía en nuestra Constitución. Tenemos que luchar porque se introduzca. Yo creo que tenemos que contar con ese principio tarde o temprano. Pero vamos muy bien. Pienso que vamos por la línea correcta con la reforma que el presidente Calderón presentó. Pero fíjate, por ejemplo, cómo la presunción de inocencia se contraviene cuando ya aplicas, antes de ser declarado culpable a una persona, ya le aplicas un régimen de excepción. Si se lo aplicaras, le aplicas una pena más grave después de que lo juzgaste, totalmente de acuerdo. Pero es contrario a la presunción de inocencia juzgar a unos fast track sin garantías y a otros con todas las garantías. Ahora, extrajurídicamente, Miguel, también es cierto que ahora tenemos otros mecanismos de control, ¿no? Los medios de comunicación son mucho más agudos, intervienen más, no se callan fácilmente, existen ONGs realmente que están muy pendientes de muchas circunstancias. Eso también coadyuva a que no se den este tipo de abusos, Claro, ¿no? desde luego que sí, pero una pieza Digo, es un mecanismo fundamental. extrajurídico, pero... Claro,
Claro, totalmente O sea, de ya no, acuerdo. el Ministerio Público ya no puede actuar tan impunemente, por así decirlo, ¿no? No, Si sí, quisiera. sí, porque la actuación, el control fundamental es el control judicial en un Estado de Derecho. Y aquí hay una pieza, comentando lo que señalaba Gerardo, de lo que nos falta para tener un Estado de Derecho y un debido proceso, es una pieza clave que es el juez de garantías. No me refiero a un juez que simplemente es un expendidor de órdenes de aprehensión o de órdenes de cateo, sino un juez que realmente controla la legalidad, un juez que establece el equilibrio entre el poder que tiene el Ministerio Público y los derechos de la víctima y los derechos del imputado. Es un juez que está al pendiente de cada paso que puede intervenir y puede afectar derechos fundamentales del individuo. Y no lo tenemos. Entonces, ¿cómo dar esas facultades al Ministerio Público sin el contrapeso de un auténtico juez de garantías? Miguel, luchemos y tengamos ese juez. Yo no me opongo a que exista más tarde este juez. ¿Qué pasa en México? Que durante muchos años la policía no cumplió con la función para que debe cumplir la policía. El Ministerio Público no cumplió con la función para la que fue concebido el fiscal, el Ministerio Público. Durante más de 70 años, todo el poder centralizado hacía que la policía fuera un cuerpo de espionaje para saber quién se acostaba con quién hacía negocios con quién simpatizaba con quién tenía divergencias importantes con quién. Y esto el poder lo aprovechaba y tenía controles de los jueces, de los legisladores, de los fiscales. Después de 70 años de este control central tan duro, estamos abriéndonos. Y esta reforma, me parece, que le da a la policía la oportunidad de convertirse en un cuerpo científico de investigación y de recabación de hechos. Me parece que le da al fiscal la oportunidad de ser un experto, un perito en derecho, capaz de probar los hechos ante un tribunal. Y Miguel, de nuevo, sí, es cierto lo que tú dices, necesitamos más figuras, necesitamos más controles, necesitamos más garantías, necesitamos más vigilancia, pero sobre algo hecho. Le decía yo hace poco a nuestro común amigo, el diputado César Camacho, a veces siento que las reformas que están promoviendo otros grupos son más, que tienen que venir, son más de carácter secundario. Si yo estoy preocupado porque mi coche tenga un buen quemacocos y tenga buenas vestiduras y tenga un buen aparato de sonido, bueno, eso se vale y creo que es importante que un coche tenga un buen quemacocos y un buen aparato de sonido, pero primero que camine, primero que el motor funcione. Y esta reforma está concentrada en el motor desde mi punto de vista. Bueno, ¿cómo hacer que el Ministerio Público sea más eficaz? Precisamente es el tema que estamos abordando el día de hoy y en un momento más regresamos. No se vaya. Muy bien, regresamos a esta segunda parte de la conversación con Miguel Sarre y con Gerardo Laveaga en torno a algunos tópicos que tiene que ver con ampliar facultades al Ministerio Público con motivo de la iniciativa que el presidente Calderón envió al Senado de la República. Antes de iniciar, quisiera comentarles, ya está circulando el número 11 del bimestre mayo-junio de Iter Criminis, que precisamente es un número dedicado a los distintos tópicos de la reforma penal. Participan profesores investigadores del propio instituto y algunos académicos invitados en torno a estas figuras. Como temas polémicos, algunos a favor, otros en contra, los invitamos a que puedan darle una leída, está a su disposición en librerías y en el propio instituto. Yo quisiera iniciar esa segunda parte, Gerardo, preguntándote lo siguiente. Nos ha quedado claro en tu participación que tú estás en pos de otorgarle más herramientas al Ministerio Público, en darle un voto de confianza y controlarlo. Pero pareciera esta una visión optimista, también como lo decía Miguel, hay que cumplir las reglas del debido proceso. Tenemos una historia lamentablemente de impunidad, de maltratos, de abuso por parte del Ministerio Público y la Policía Judicial durante muchos años, tal vez por las razones que tú decías, que tenemos un Estado policial abocado a vigilar a los ciudadanos más que a procurar seguridad. ¿Cómo combatir esa certidumbre que existe en gran parte de la población con esta reforma? Y además preguntarte, porque viene muy a cuento con tu actividad actual, ¿qué hay de la capacitación para que sean mejores? ¿Qué hay de pagarles mejor? ¿Qué hay del servicio de carrera para generar un buen aparato de investigación MP Policía, en vez de pronto darles facultades que pudiesen parecer
que los van a desbordar y nos pudieran hacer regresar a tiempos que no queremos volver a ver? Bueno, a mí me parece que la reforma, en caso de que pasara 100% en el Congreso, no va a resolver el problema por sí sola. La reforma es apenas un apunte. Tenemos, sí, que hacer muchas otras cosas para tener un Estado democrático de derecho en el que todos creemos y en el que todos nosotros trabajamos. Por ejemplo, lavado de dinero, que es un tema que nos preocupa. La policía, por más herramientas que tenga, y el Ministerio Público, por más herramientas que tenga, no va a poder solo con ese asunto. Ahí necesitamos la colaboración de la banca. Si alguien sabe dónde entra dinero, dónde sale, cuándo entra y cuándo sale, es la banca. La banca tiene que estar informando, oiga, aquí hay grandes movimientos de dinero, aquí no hay, aquí pasó, aquí no pasó, para que la autoridad pueda intervenir con el control del juez y con el debido proceso que muy inteligentemente ha estado mencionando Miguel. Segundo, tenemos que contar con la sociedad civil. Si la sociedad civil no informa, si no confía en sus autoridades y si no las vigila, las controla y las presiona, el éxito de muchos países, por ejemplo en Italia, si hubo una forma en que se pudo limitar a la mafia, no fue solo porque la policía tuviera herramientas más eficaces que las tenía, sino porque toda la sociedad colaboró, toda la sociedad estaba indignada y toda la sociedad se sumó a una policía bien preparada para denunciar todo lo que detectaba. ¿Pero qué hay de la capacitación? Porque luego la gente pensaría que el Ministerio Público es un servidor público no debidamente preparado. Bueno, aquí tendré que jalar agua para mi molino y decir algo. Cuando yo llegué como director del INACIPE, a los agentes del Ministerio Público se les daba un curso de 2 meses, un curso relámpago, y salían Ministerios Públicos Federales. muchos Ministerios Públicos Federales, y salían a grandes cantidades. Hoy toman una maestría de 2 años, y claro, salen menos, es mucho más riguroso el control, pero estamos preparando generaciones de servidores públicos mejor entrenadas. En ese sentido tenemos que invertir un poco más. Hoy un juez gana mucho, un juez federal gana mucho más que un defensor público federal y el defensor gana mucho más que un agente del Ministerio Público Federal. Tenemos que igualar a los países desarrollados para que un juez, un fiscal y un defensor ganen más o menos lo mismo. El servicio de carrera, Miguel, es una apuesta que vale la pena jugar para hacer servidores públicos confiables a los ministerios públicos y tal vez después pensar en darles ciertas herramientas para poder actuar en casos de excepción. No, por supuesto que es fundamental ese trabajo. Ahora, quizá valga la pena ver el ejemplo español. Allá después, una situación similar a la que vivimos ahorita, después una vez que vino la democracia, y el mejor capacitador de la policía española fue el Tribunal Constitucional Español, cuando empezó a invalidar procedimientos donde se brincaron las reglas, como se los acostumbraban brincárselas, donde violentaron domicilios, donde detuvieron arbitrariamente, y entonces se colocaron los incentivos de manera que la propia policía tuvo que depurar sus métodos y sintió la necesidad de capacitarse. Y entonces aquí es donde esta capacitación cobra todo su sentido. Cuando se avalan judicialmente o no se pueden controlar judicialmente los abusos de autoridad, no hay necesidad de capacitación. Y entonces todo el enorme esfuerzo que se realiza desde instituciones como el INACIPE puede quedar en nada porque hay una vía corta para hacer las cosas sin necesidad de capacitarse. Y esa vía corta está avalada por el proceder ordinario del sistema de justicia y eso es lo que ocurre en México actualmente. Se está desperdiciando todo esto. Un poder judicial que cada vez hace valer más su condición de poder autónomo. En las grandes ligas sí, en los aspectos claves de conflicto entre poderes sí, pero no en la relación fundamental y cotidiana entre gobernante y gobernado, no en la protección de las garantías del debido proceso penal. O sea, básicamente está dando en el Poder Judicial de la Federación. Por supuesto. No a nivel estatal. Sí, claro. La Corte y el Poder Judicial de la Federación en su conjunto no protegen eficazmente las garantías del individuo para el debido proceso penal. Y eso tiene que ver con los cateos, Miguel, que es otro de los temas que manejamos al principio del programa. Lo que subyace también junto con el arraigo es la posibilidad de una pronta intervención para efectos de poder tener los elementos de prueba, incluso a lo mejor encontrar a personas en delito flagrante. ¿Qué opinas tú del cateo como una posibilidad de que el Ministerio Público lo pueda realizar sin previa autorización judicial, sino que sea posterior? Lo veo muy delicado. Lo veo muy delicado porque si hay flagrancia, entonces en realidad no necesitamos una orden de cateo, porque la flagrancia es lo que ocurre a la vista de todos. Cuando algo es flagrante, está a la luz de todos, y es muy difícil que ocurra algo flagrante en el interior de un domicilio para el cual necesitamos una orden de cateo a fin de introducirnos a él.
Es una contradicción en sus términos. En realidad lo que está pasando es que se va a autorizar o se va a realizar el cateo y se va a encontrar que hay elementos de prueba de un delito en el interior de ese domicilio y se va a decir hubo flagrancia, pero la flagrancia es distinta de la existencia de los elementos de prueba. Lo flagrante es lo que resplandece y hemos desvirtuado el lenguaje. Por eso esa decisión de la Corte fue una decisión que coincide aquí, la decisión de la Corte tomada por una mayoría muy limitada de 3 votos contra 2 y la postura de la iniciativa del presidente Calderón para legitimar los cateos cuando hay flagrancia, lo cual es un caso absolutamente absurdo. Ahora, para abordar el tercer tema y con relación a lo que comentaba Gerardo de las intervenciones telefónicas, que de pronto hay que estar muy pendiente para poder captar la que nos interesa, ¿qué opinas que esto lo puede hacer el Ministerio Público sin autorización previa judicial? Muy delicado. Creo que lo primero que tenemos que ver es tener el sistema, tener los jueces de garantía que estén prestos para dar autorizaciones inmediatas, para responder efectivamente a los requerimientos del Ministerio Público. Y si hubiere, después de establecer este sistema, la necesidad, aún así, de que el Ministerio Público interviniese en casos de urgencia, comunicaciones telefónicas, entonces autorizarlo. Pero tenemos que plantear primero el sistema a partir del supuesto que el Poder Judicial es un colaborador y que va a estar presto para resolver sobre la procedencia o no de las intervenciones telefónicas. Es un acto muy delicado intervenir en la privacidad de una comunicación telefónica, es un acto que debe estar sujeto a intervención judicial. Ahora es importante mencionar que tanto este cateo como esta intervención de la que estamos hablando es en caso de delincuencia organizada. ¿Tú qué opinas de esas herramientas, Carlos? En el caso particular de delincuencia organizada estamos hablando del 3% de la delincuencia que se ve en el país, 3%. Un régimen de excepción, bueno, es una manera en que se puede describir. Yo creo que es un régimen especial, como hay tantos regímenes especiales que se vale apoyar y que merecen nuestro estudio. Cuando yo trato de mirar hacia afuera o imaginarme esta conversación que estamos teniendo Miguel, Rafael y yo en 20 años, supongo que tiene que ver mucho con lo que ya discutían hace muchos años más los fundadores de Estados Unidos. Estaba pensando en el federalista. Madison, Hamilton, están discutiendo y hay un artículo, o hay varios artículos muy interesantes sobre lo que debe hacer el gobierno. Hamilton quiere un gobierno fuerte, central, eficaz. Y hay mucha gente que dice, esto es muy peligroso, esto es terrible, se puede prestar a todos los abusos del mundo. Y hay una parte que me encanta en el federalista, donde se hace la crítica. Muchos están preocupados en todo lo que no puede hacer el presidente de Estados Unidos. No puede hacer ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. Y Hamilton y Madison preguntan, bueno, entonces díganos qué sí pueden hacer. Pero ese no es trabajo nuestro. Yo voy a decirle lo que no pueden hacer. Y Hamilton y Madison se pronuncian en el sentido, primero tenemos que hacer que funcione el gobierno y en una segunda etapa tenemos que controlarlo. Vuelvo al ejemplo que puse en un principio, en la primera parte del diálogo, la idea del coche. Yo estoy demasiado preocupado por el motor. Quizá yo me estoy concentrando demasiado en el motor. Y Miguel dice, oye, pues con un coche puedes atropellar personas, puedes pasar sobre puestos de periódicos, puedes estrellarte entre un almacén y matar a niños. Todo eso lo puedes hacer con un coche. Pero es casi como decir, hay que desaparecer los coches y hay que desaparecer las cárceles porque pueden causar los coches muchos accidentes y las cárceles muchos abusos. Claro que pueden causarlos. Y Miguel tiene toda la razón. Yo siempre lo he dicho, Miguel, lo digo frente a ti, lo digo en público y lo he dicho a tus espaldas. Me parece que eres uno de nuestros constitucionalistas más lúcidos, uno de los hombres, de los mexicanos más valientes, y para mí tus declaraciones siempre son un punto de referencia. Pero en este caso, yo sí creo que tenemos que apostarle a un motor fuerte, potente, poderoso, y conforme vayamos viendo qué puede hacer y qué no puede hacer, decir, ¿sabes qué? Hay que bajarle aquí, hay que subirle acá, hay que ajustarle acá, hay que poner un juez de garantías, hay que complementar esta reforma, porque quedarnos con un coche sin motor para que no vaya a lastimar a nadie, no vayas a chocar, no vayas a estrellarte, no nos va a llevar a ninguna parte. Todo estaría muy bien, ¿Regímenes distintos para delitos distintos o no? Fíjate que, todo estaría muy bien si no fuera el motor del avión y si no tienes ese control de calidad que te puede hacer que a medio vuelo se te desplome el avión. Y ese control de calidad es el debido proceso, y ese control de calidad y ese debido proceso es lo que requiere la gran mayoría de nuestros juicios, no solo delincuencia organizada. Hay que pensar en una reforma del sistema de justicia, de la justicia para todos, de la víctima ordinaria, a la que le matan a su marido, a la que atropellan a su hijo. De esa justicia necesitamos tener respuesta. Y este modelo, todo este planteamiento está hecho pensando en esa excepción de la delincuencia organizada, pensando en los problemas del Estado
y no en los problemas de la gente ordinaria que se enfrenta a la comisión de delito. Necesitamos por eso otro tipo de reforma que primero plantee reglas de juicio justo y después vea qué reglas especiales Pensar en los regímenes especiales. Porque para que funcione lo extraordinario necesitamos que primero funcione lo ordinario, y nuestro sistema ordinario de justicia, especialmente a nivel local, que es la mayor parte de la justicia que se imparte en este país, no funciona hoy día. Ahora, en términos generales, Miguel, porque tú has participado como dando puntos de vista en el foro académico y también como asesor de distintos proyectos de diferentes instituciones, partidos, para generar la mejor legislación posible en esta materia, ¿tú no incluirías el arraigo, el cateo y las intervenciones en ninguna circunstancia en una reforma que todo parece ser que es inminente, que llegue pronto? Sí, el arraigo jamás. El arraigo cateo, descartado. El arraigo totalmente descartado y eliminaría los sitios de retención o separos del Ministerio Público de la Constitución. Sí, pues de una vez las prisiones. ¿No? Pues Ya imagínate vimos todos por los abusos que se pueden cometer en una prisión. No, Qué grave. es historia distinta. Privar a una pobre persona de la libertad 2 años o 3 años o 40 años, no se vale. Ahora, lo que alegan aquí los investigadores, Miguel, digo, y yo creo que es lo que está detrás de la figura del arraigo, es generarles la posibilidad de en un plazo poder reunir los suficientes elementos para poder consignar a una persona, porque en el momento que la pudieron ubicar y la tomaron, no tenían todavía esos elementos. O sea, se alega aquí una circunstancia de una adecuada y una debida integración de la averiguación. O sea, ¿qué le podemos decir a los investigadores, a los policías que eventualmente son los que pretenden utilizar esta figura para que no la utilicen? Si quieres asegurar a la persona, si hay condiciones y necesidad de asegurarla, asegúrala, pero no la asegures para trabajar con ella. Asegúrala y ponla bajo buen recaudo. Ahora, Entonces, el buen investiga. recaudo, te pregunto otra vez, ¿sería el Poder Judicial? Me dices, no, porque es una prisión preventiva. No, claro, sería el Poder Judicial y es prisión preventiva, por eso no necesitamos el arraigo. Tenemos con la prisión preventiva. Ahí O está. sea, una prisión preventiva antes del auto de formal prisión. Por supuesto, disminuir los requisitos para la prisión preventiva. Bueno, pero en ese caso estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de lo mismo. Sí se requiere que las personas estén en algún momento dado detenidas para poder ser investigadas. La gran crítica que se hace a nuestro sistema es que no se investiga para detener, se detiene para investigar. Se vale la crítica. Eso puede ser un Querido argumento. Gerardo, te traicionó el lenguaje. Para ser investigadas. Ese concepto es inaceptable. Se vale Las la personas no crítica. son investigadas, se investiga su conducta. Cuando decimos que está detenida para ser investigada, ya sabemos qué hay detrás de todo eso. Agradezco mucho la precisión que haces, Miguel. Aquí el punto es, ¿queremos una sociedad donde la delincuencia organizada esté controlada o no? Yo sé que me estoy repitiendo una y otra vez, una disculpa enorme, pero yo creo que primero tenemos que hacer que el avión despegue, que el coche camine, y luego decir qué tenemos que controlar o qué no tenemos que controlar. Por supuesto que tiene que haber un previo control de calidad. Para la Miguel. reacción de la delincuencia organizada, Miguel, que hemos percibido en los últimos meses a raíz de la decisiva acción del presidente para combatirla en los distintos estados, ¿no justificaría ese tipo de medidas, aunque sea temporalmente? Digo, no lo establece así la reforma, Claro. ¿no? Pero ni temporalmente podríamos adoptar medidas de esta naturaleza para irnos sobre ellos. Yo creo que temporal y definitivamente necesitamos otras medidas como el control del financiamiento de las campañas, donde necesariamente los altos costos de las campañas invitan al dinero sucio que se meta en todo este proceso, acabar con la impunidad de los gobernadores, como afortunadamente están dando pasos para hacerlo por parte de la Suprema ¿Esto lo Corte. comentas como una posibilidad de que la delincuencia organizada esté permeando Por a través supuesto, de porque financiamiento? para acabar con la delincuencia organizada necesitamos acotar al poder. Si mantenemos espacios de impunidad para los gobernadores, si mantenemos reglas de juego limpio, de juego abierto para el financiamiento de las campañas políticas, entonces ahí tendremos el germen de la delincuencia organizada. La delincuencia organizada es un problema que se genera dentro del Estado. No hay delincuencia organizada sin un pie en el Estado. Entonces necesitamos atacar el problema por ahí y no reducir las garantías de todos y desproteger y olvidar los procesos penales del común de las personas para dedicar todo el aparato a atender un problema que el propio Estado está contribuyendo a generar. Esa podría ser una medida de política criminal, adoptar de manera global. Me parece espléndido lo que dice Miguel. Me parece que tiene toda la razón. Ahora, Pero decías mientras eso no pase, ¿qué hacemos mientras tanto?
Bueno, no es que tenemos que hacer que pase, estamos trabajando para que pase. Queremos que pase, lo quiere Miguel, lo quiero yo y lo queremos todos. Simplemente tenemos alguna diferencia en qué es primero y qué es después. Miguel dice primero es el quemacocos y yo digo primero es el motor. ¿O no es así, Miguel? No, primero es el control de calidad, que es algo muy distinto a algo tan frívolo como un quemacocos. El debido proceso. El debido proceso, una herramienta básica. Cateos en alguna circunstancia particular, Miguel, porque me decías que cateos e intervenciones, comunicaciones, eventualmente... Es otro grado distinto. Ajá. En la medida en que funcione el ordinario, vamos pensando en esas medidas extraordinarias. El otro día leí una nota en el periódico de los de mayor circulación que se quejaban gobernadores del norte del país que eventualmente una serie de cateos les habían sido negados por el juez para ir a domicilios que ellos suponían podían tener elementos importantes para cosas. Es decir, también se ha alegado por parte de autoridades de tipo ejecutivo que el hecho de pedir autorización previa al juez lo retrasa o, para muestra el ejemplo que ponía Gerardo un poco, ¿no? ¿No crees que eso sí sería un instrumento que nos podría ayudar de una manera más eficaz a combatir la delincuencia? Reitero, si se demuestra que no funciona el ordinario, si teniendo jueces de garantía, si teniendo todo un sistema no es suficiente, ese es un tema que no choca frontalmente con el común de los sistemas democráticos. ¿Y las intervenciones telefónicas? Lo mismo, lo mismo. Pero eso es muy distinto eso al arraigo. Ahora, ¿querías comentar algo? Sí, decía Miguel que, bueno, que tenemos que primero fortalecer un régimen ordinario para luego estudiar los extraordinarios. Yo pienso, y lo dije hace un rato, la delincuencia organizada solo tiene que ver con el 3% de las personas que la practican, pero tiene que ver con una gran cantidad de la gente que se ve afectada por ellos. O sea, la gente que se ve afectada por la delincuencia organizada es enorme, es gigantesca. Todas las prácticas de corrupción, los secuestros, el narcotráfico. Bueno, esto es un pequeño grupito el que le está practicando, pero somos todos los mexicanos los que estamos siendo perjudicados por ello. Por eso yo no veo tan grave centrarnos y poner toda la fuerza del Estado en ese 3%. Yo aplaudo los operativos que el presidente Calderón ha iniciado a través del Ejército, de la Policía en los estados de la República. Me parece que mandan una señal clarísima. El presidente de la República entiende que antes que promover programas turísticos, que antes que promover programas financieros o de integración económica, está la seguridad y la libertad de la sociedad civil. ¿Tú qué opinas, Miguel? No, creo que no es el camino. Creo que son medidas más espectaculares y que no van al fondo de las causas que generan esa delincuencia organizada y que no atacan el problema ordinario de la delincuencia común. Pero más vale hacer que no hacer, ¿no? Parece que antes no había una respuesta muy decidida cuando actuaban estos grupos, ¿no? Bueno, pero hay que hacer, pero hacer en la dirección correcta. Sí, ahora, en materia de gobierno, nunca hay un trabajo acabado. O sea, nunca hay un trabajo que ya acabé. Gobernar es como, perdón la imagen, pero es como andar en bicicleta. Tú no puedes dejar de pedalear porque te caes. Y lo que hoy funciona, mañana no funciona, y lo que hoy no funciona, a lo mejor mañana sí funciona. Yo creo que estos operativos, contra lo que dice Miguel, mandan un mensaje muy claro. El presidente entiende el papel del gobierno. El presidente está dispuesto a invertir toda su fuerza y todo su prestigio para garantizar la seguridad de la sociedad civil antes que otras muchas cosas. ¿Pero es una virtual suspensión de garantías sin seguir el procedimiento constitucional? No, bueno, es una visión muy de constitucionalista, muy acotada en un sentido teórico, Miguel. Es una forma de verlo, por supuesto. Yo más bien creo que es un símbolo, creo que es un anuncio de que el presidente está preocupado por la seguridad pública. Bueno, lo que queda claro es que es un tema polémico, ¿no? Esto de dotar de más atribuciones o no al Ministerio Público, desde el lado del Poder Ejecutivo que quiere dar resultados y pronto y darle las herramientas a sus subordinados, y por otra parte el control y el cuidado de los derechos humanos y el debido proceso. Respecto a esto, Miguel, ¿qué opinas de los delitos graves? Continuar con esta distinción de delitos graves y delitos no graves, que sea la ley secundaria que establezca los delitos graves, porque de pronto pareciera que si quisiera gobernar el país a golpe de código penal, ¿no? Todo es delito. Y ya dentro del delito, los graves. ¿Esta distinción qué te parece? Total. Mira, si es delito, ya es grave. Para mí la distinción entre delitos graves y no graves no tiene razón. Porque ahí la distinción fundamental va a ser por si se alcanza libertad bajo caución o no para la prisión preventiva, ¿no? Exactamente. Y esa decisión debe ser sobre el caso particular, sobre el riesgo específico que represente de fuga a esa persona, que represente para la víctima o que represente para la investigación del delito. Y no puede determinarse de antemano que determinado tipo de delitos tenga derecho, en ellos se tenga derecho a la libertad y en otros no se tenga derecho a la libertad, porque eso ataca frontalmente
la presunción de inocencia a la que se refería Ahora, pero aquí, Gerardo. ¿cómo entraríamos a la parte de control, Gerardo? Que era lo que decía un poco Miguel, Bueno, es que- el Ministerio Público, porque aquí el juez es el que diría, bueno, es tú que- cometiste este delito y si quedas en prisión preventiva, tú cometiste el mismo delito, pero tú no quedas Te en prisión acusan de haber preventiva. cometido este delito. Bueno, la presunción. Otra gran virtud de la reforma, es que dice que los delitos graves solo podrán ser aquellos que atenten gravemente contra la estructura del país. Hoy día es delito grave el que se le ocurre al legislador según las circunstancias. Y el legislador dice, esto sí, esto no, esto también. Tiene presiones de una empresa que ve afectadas sus ganancias, hay presión sobre el Congreso, se vuelve delito grave. Y ahora ya a nivel constitucional Dice se que está diciendo, afecten seriamente la tranquilidad y la paz pública. punto. Si no afecta seriamente la paz y la tranquilidad públicas, no podrá ser delito grave. Y ya el legislador federal tendrá una pauta para legislar. Y déjame hablar de otra virtud de la reforma, la posibilidad de negociar las penas. Estoy usando una palabra fuerte, porque es la crítica que usan algunos detractores de la reforma. Lo pongo entre comillas, la palabra negociar. En ciertos casos, cuando el inculpado admita Se declare culpable. se declare culpable y cuando haya todos los elementos que eviten un proceso larguísimo, se podrá reducir incluso su pena. Yo creo que eso es una gran medida y es una gran oportunidad que nos da la reforma de despresurizar a tribunales y a procuradurías y tenemos que acotarla. Otra gran propuesta de Felipe Calderón, crear un sistema nacional para capacitar a la policía, un sistema policial, desarrollo policial. Creo que es algo muy valioso la reforma y que tenemos que subrayarlo. En fin, fíjate, por primera vez se está considerando la posibilidad a nivel constitucional de que la víctima acuda directamente ante el juez a promover la acción penal, en casos excepcionales, pero ya está quedando la puerta abierta. Yo creo que es una gran reforma, una reforma con mucha visión, una reforma que tenemos que apoyar, que le faltan cosas, muchas, muchísimas, que tenemos que pensar en una segunda etapa, por supuesto que tenemos que pensarla. Que la reforma es la solución a todo, sería un disparate decirlo, si no hay participación de la sociedad civil, de la banca, de los sindicatos, de las iglesias, de los medios de comunicación, del Poder Judicial. Pero es un paso muy importante. A mí me entusiasma en lo personal la reforma. Oye, Miguel, entonces, delitos graves y no graves no sería esa la extinción. ¿Cómo se plantearía entonces desde tu punto de vista? Pues la definición que da la propuesta constitucional en cuanto a delitos graves debe ser la definición de delito, aquellos que afecten gravemente la paz y el orden público. Ok, y ya por ejemplo el Código Penal prevé las conductas delictivas, pero no las separaría entre graves y no graves. Exactamente, sino que el juez en el caso particular, cuando viere una petición del Ministerio Público para imponer la prisión preventiva a una persona, vería si hay méritos para ello o no. Ahora, hago la pregunta y de muy buena fe, Miguel. ¿Podríamos confiar en el Poder Judicial para efecto de que los jueces en cada caso particular determinen con base a circunstancias de carácter criminológico, quién sí y quién no? Claro, porque no es porque los jueces estén hechos de otra tela, sino porque los controles que hay, la posición institucional que guarda el Poder Judicial es la de no tener un interés particular en el caso. Y además el control que se plantea, y ahí la importancia de la oralidad y del debido proceso sobre la actuación de un juez que tiene que actuar de cara a la opinión pública, garantiza que los casos de corrupción y de arbitrariedad sean mucho menores que los que ocurren cuando tenemos un sistema cerrado como el que hoy en día rige en México. Muy bien, Miguel, pues yo concluiría, porque el tema da para mucho, mencionando lo que comenta el procurador Medina Mora al presentar el número 12 de la revista Iter Criminis, que se dedica precisamente a esta reforma del presidente Calderón, que lo que pretendemos con estos programas y con otro tipo de foros, de libros, de publicaciones, es precisamente contribuir al debate, Miguel, Gerardo, para que eventualmente nuestros legisladores, al momento de tomar la mejor opción, lo hagan con vista a escuchar a todas las personas interesadas. Como lo comentamos, está esta propuesta del presidente Calderón, existe una iniciativa de la Red por Juicios Orales, conformada por un gran conglomerado de instituciones, existe ya una del PRD y el Partido Convergencia, creo que el Partido Acción Nacional recientemente sacó otra, lo que nos habla del interés y de la necesidad impostergable de generar un nuevo sistema de justicia penal. Entonces, en este sentido, gracias por su atención. Nuestra intención es simplemente poner los temas a debates, que usted los conozca, para que eventualmente se pueda tener la mejor opción. Gerardo, te agradezco mucho el que hayas participado en este programa. Miguel, muchísimas gracias y espero tenerlos muy pronto por acá. Gracias por su atención.